Buenas tardes, qué bueno volver a encontrarnos a través de este medio y poder tener la bendición, la gran oportunidad de poder aprender juntos de manera directa de la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que vayan conmigo al Evangelio de San Juan en el capítulo 8 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11. Muy bien. Se titula La mujer adúltera. Dice el verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Mire qué interesante. Y sentado él les enseñaba. Curiosa entender que esa postura de estar sentado, en esta ocasión Jesús así lo hizo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Llamo su atención. Usted sabe lo que se necesita para sorprender en el acto mismo a una persona. O usted la andaba vigilando, o usted era cómplice de ese acto con la otra pareja, o muchas otras posibilidades. Pero ellos la sorprendieron en el mismo momento en que ella adulteraba. Verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y voy a leerles en Levítico 20, en el verso 10, para poner en contexto a qué se estaban refiriendo ellos cuando dijeron en la ley: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre con quien ella había adulterado? De él no se sabe nada. Los fariseos, los escribas, solo la traen a ella delante de Jesús y le preguntan: tú, pues, ¿qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y Jesús decide, por alguna razón que desconocemos, escribir. ¿Qué estaba escribiendo? Tampoco lo sabemos. Verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, o sea, desde los mayores, hasta los postreros, los menores. Había gente de distintas edades
interesados en apedrear a aquella mujer. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y el tema de este corto mensaje es justamente lo que el verso 9 dice: y quedó solo Jesús y la mujer. El tema es a solas con Jesús. Quizás hoy alguien necesita con urgencia quedarse a solas con el Maestro. Quizás sabes por lo que estás pasando y no puedes más con ello. Necesitas un momento a solas con Jesús. En ese momento a solas tu vida encontraría el bienestar que tanto necesita. Número 1, cuando tienes la oportunidad de quedarte a solas con Jesús, vas a encontrar que Él no te condena. Él no te condena. Quiero leer para ustedes una definición de lo que es condenar. Dice: imponer una pena a una persona por considerarla culpable de un delito o falta. Jesús no quiso convertirse en juez de esa mujer, ni quiso establecer un tribunal para condenarla. Al contrario, la Biblia nos enseña que en este encuentro de vida, esta mujer, lo primero que experimentó al tener la oportunidad de quedarse a solas con Cristo Jesús fue que Él no la condenó, sino que Él mostró misericordia hacia ella. Jesús nunca anunció un juicio, que ella bien lo merecía, de acuerdo a la ley de Levítico. Pero cuando a él lo interrogan y le preguntan: tú pues, ¿qué dices? Él opta por escribir en tierra, callar, hacer uso de su tremenda sabiduría y decir: el que de vosotros esté sin pecado, provocando un golpe directo a la conciencia de aquellos hombres que acusaban a esta mujer. Él nunca la condenó. Número 2. Cuando nos quedamos a solas con Jesús, lo siguiente que nosotros podemos encontrar es libertad. Él le dijo: vete. Él le dijo: eres libre. Y ahora no solamente le otorgaba misericordia, sino que le otorgaba también gracia. Gracia es el favor inmerecido que una persona puede recibir de Dios. Esa persona hubiera merecido el castigo,
que él fuera un juez, un duro juez. Pero ahora no solamente mostró su misericordia, sino que su gracia, y le entrega a ella algo que ella no merece, su favor, su gracia. Y esa gracia la capacitó para ser libre, libre espiritualmente. La gracia la capacitó para ser libre del adulterio, porque ella estaba esclavizada, estaba atada a ese pecado y por ella misma posiblemente ya no podía hacer nada, pero se quedó a solas con ese hombre extraordinario, con ese Dios que tenemos hoy, que aprovecha los momentos a solas con nosotros, no para dejarnos ir un látigo, una palabra desenfrenada, inmisericordia, no, sino para reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer mucho o nada, y que solamente Él y un toque de su misericordia, un toque de su gracia, puede volverle a dar sentido a nuestra vida. Y ahí estaba aquella mujer, teniendo la oportunidad de ser libre de la esclavitud del juicio, de la paga y del poder controlador de ese pecado. Y voy a leerles una definición de libertad. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y todos merecemos eso, ser libres, pero más importante, libres espiritualmente. Recibir esa gracia bondadosa, generosa, inmerecida, que nos capacita para poder ahora vivir ya no como esclavos, sometidos por distintos pecados, por distintas obras de la carne, sino saber que contamos con Jesús. Número 3. Jesús le dice a ella, no peques más. Y aquí quiero ser bien enfático. Él sabía que ella había pecado. Y él sabía que ella era una pecadora. Y él le apuntó a no sigas pecando. Porque Jesús amó a aquella mujer, pero no amó el pecado que esa mujer estaba cometiendo. Y él quiso darle la oportunidad de recibir su misericordia, su libertad, pero sin dejar de decirle, eso te destruye. Ese pecado no debe de ser parte de tu vida. Deja ese pecado, no peques más. Jesús quiso hacer vivo aquel verso que dice, aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y él quiso que aprendiéramos en esta tarde también que al que más se le ha perdonado es el que más ama. Y hoy, querido amigo, querido hermano, yo he traído este encuentro de Jesús con esta mujer, porque yo sé que hay personas que a través del camino de esta vida, sin haber sospechado que ibas a fallar, que ibas a errar en el blanco, hubieron pecados que cometiste y pueden ser de distintos nombres. Y no hay pecado más grande y pecado más pequeño. Al final es pecado. Y eso después de 1, 2, 3, 4 veces
esclaviza la vida y ya no estás en condiciones, porque te levantas en la mañana prometiendo dejarlo, pero llegas a la noche y vuelves a hacer. Y después, otro mes más, te propones dejarlo y te das cuenta que otra vez un mes más todavía está ahí. Esta mujer era una mujer casada. Por eso se definió su pecado como adulterio, porque lo que estaba haciendo era acostándose, teniendo intimidad con otro hombre que no era su esposo. Quizás cuando el esposo salía de su casa, nuevamente abría la puerta para que otro hombre entrara en su casa. Y fue sorprendida. Y la traen a Jesús. Pero Jesús siempre sabe qué hacer con nosotros. Él sabe qué hacer, cómo actuar, cómo libertarnos del pecado y de la esclavitud. Y él sabía que esa mujer no necesitaba condenación, no necesitaba piedras. Ella necesitaba un encuentro personal, quedarse a solas con él, en donde ella pudiera sentir que aunque este hombre pudo haberla acusado, él le estaba dando una nueva oportunidad. Él estaba poniendo lo necesario en ella para que ella pudiera cambiar su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de decidir, porque todavía había mucho más para ella. Y qué importante, si me estás escuchando, que pienses en qué has sido sorprendido. Quizás tú mismo te sorprendes. ¿A dónde has llegado? ¿Qué has hecho? ¿Quién realmente eres a solas cuando los demás no te miran? Pero hay libertad en Cristo. Hay misericordia en Cristo. Hay perdón en Cristo. Y ese pecado necesita ser expuesto a Cristo. Y solamente Cristo podrá limpiar ese pecado. Quiero decir el punto 4. Y esto tiene que ver para algunos, sin duda. Te lo digo a manera de pregunta. ¿Arrojarás la piedra contra tu hermano? ¿Arrojarás la piedra contra tu hermano? Quizás no eres una persona en posición de haber sido sorprendido en pecado, pero quizás eres una persona en la posición de un escriba y un fariseo, y has estado ansioso por tirarle la piedra a un hermano que sabes que está en pecado, a un hermano que sabes que a escondidas está haciendo cosas, a un hermano que sabes que falló, que erró, que tuvo un fracaso. Y es posible que alguien aquí tenga la piedra en su mano, lista, en posición de pensar y de creer que ha llegado el momento de vengarse. Ha llegado el momento de hacer justicia. Quizá te dejó tu esposo. Quizá un hermano te falló. Alguien en quien confiabas. Alguien que se burló de ti, pero ahora es él. Y aquí está la piedra. Y estás a la espera de tirarla como aquellos hombres contra aquella mujer.
¿Qué lección la que tenemos que aprender? Vas a tener que soltar esa piedra, porque esa piedra está dañando tu vida. Vas a tener que mostrar misericordia, perdón, gracia para con esa persona que te ofendió, que te falló, que te traicionó, que se burló de tus sentimientos, que te dejó por otro o por otra, que le puso fin a tu matrimonio. Vas a tener que perdonar y soltar esa piedra sin tirarla, sino soltarla, dejarla caer en tierra. Porque Dios está esperando que lo hagas. Y ese es mi punto 4. ¿Arrojarás la piedra o la soltarás? Qué fácil es cuando escuchamos que un tercero que no tiene nada que ver con nosotros le falló a alguien o falló. Pero qué difícil se hace, ¿verdad? Cuando puede ser una persona que nos tocó a nosotros, que nos la hizo a nosotros. Qué sentimientos los que se cruzan, qué pensamientos. Pero hoy Dios se agacha a escribir en tierra y te lanza la pregunta. El que esté libre de pecado, si no tienes nada que te acuse, si tú nunca has cometido errores, si tú nunca le fallaste a alguien, si tú nunca hablaste mal de alguien, si no fuiste tú quien hizo cosas que no debiste de hacer, tira la piedra, lánzala. Pero si hay algo que sabes, en donde tú también has hecho cosas, es una buena oportunidad para soltarla en el suelo, darte la vuelta y recibir también perdón, amor, misericordia y gracia de parte de Jesús. El Señor te bendiga.